Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente esta mañana en la Universidad del Rosario. Para la Universidad del Rosario es muy importante siempre, en sus 365 años de historia, abrir el debate en las diferentes esferas de discusión, en particular aquellas donde las políticas públicas y el diseño de las mismas pueden tratar de mejorar las condiciones de vida de los colombianos y de la sociedad. Por eso es grato tenerlos a todos ustedes aquí esta mañana. No quiero dejar pasar la oportunidad sin agradecer a todas las personas que han hecho posible y las instituciones que hacen posible que estos diálogos y estas mesas técnicas puedan realizarse para ilustrar mejor el diseño y la toma de política pública. En particular, queremos agradecer a la Unión contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias por acompañarnos en el patrocinio de este taller, a las directivas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que amablemente nos han brindado espacios técnicos de discusión en otras esferas, pero también nos permiten que sus investigadores estén presentes en estos trabajos informados, al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Un agradecimiento muy fuerte al motor en general de estas alianzas institucionales para hacer este tipo de actividades, que es la Fundación ANAAS, quien es la coordinadora y desarrollo de esta mesa técnica, pero también es el motor sustancial de muchas otras discusiones que hemos venido dando a lo largo de los últimos 4 años de manera conjunta con la Universidad del Rosario, pero creo que la Fundación lleva mucho más tiempo haciendo un esfuerzo por dar discusiones informadas en estos temas. Quiero agradecer en especial a los invitados especiales Santiago Trujillo y Michael Etz por venir a compartir sus experiencias. Creo que va a ser una mañana muy importante de aprendizaje. Una mención muy importante para esfuerzos. Como ustedes van viendo, a medida que uno va agradeciendo, se va viendo el paso a paso de todo este esfuerzo conjunto de diferentes instituciones, y es al Banco Mundial quien ha venido haciendo esfuerzos por fortalecer la política de impuestos de productos de tabaco, en particular en Colombia, pero con una visión global y regional. Y hoy se presentará el resumen ejecutivo del comercio ilícito de tabaco. Y quiero agradecer a todos los actores presentes, a sus instituciones, por escuchar este llamado que hace la Fundación ANAAS, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del Rosario, para hablar hoy, en particular al Ministerio de Salud, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Secretaría Distrital de Hacienda, la Dirección de Gestión Pública Fiscal y Aduanera Polfa, la DIAN, la ADRES, Contraloría General de la Nación, el Departamento Nacional de Planeación, también a nuestro traductor, que le toca hacer un esfuerzo grande por escuchar todo lo que se va a discutir y permitir el diálogo en diferentes idiomas, o al menos en inglés y español. Y creo que nos espera una mañana muy ilustrativa de lo que sabemos y de lo que necesitamos encontrar para hacer una buena política informada. Le doy el espacio a Blanca, que nos va a explicar la metodología de trabajo en la mañana de hoy. Muchas gracias a todos y bienvenidos al claustro de la Universidad del Rosario. Pueden disfrutar también un paseo por nuestra universidad y sus 365 años de historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel, por esa introducción. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este primer panel. La mañana va a estar distribuida en 3 momentos. Vamos a tener un primer panel que nos va a dar información de contexto para refrescarnos un poco la memoria en términos de cuál es el contexto de política que nos convoca hoy acá, qué evidencia tenemos sobre qué ha pasado con esta política, que es la política de impuestos a productos de tabaco. Y para eso, pues aquí tengo un panel de lujo que tiene 3 perspectivas distintas. Norman Maldonado, el profesor Norman Maldonado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un doctorado en desarrollo económico de la Universidad de Ohio State, y ha trabajado los temas de control de tabaco. Hemos sido compañeros de recorrido en esto en los últimos 10 años. Y Juan Miguel Gallego, profesor principal de la Universidad del Rosario,
una figura en los temas de economía de la salud y pues obviamente muy complacida de poder tener como interlocutor a Juan Miguel también en estos temas, y en particular hemos colaborado con Juan Miguel y su equipo de trabajo en explorar mejor las hipótesis de cuáles son las conexiones entre impuestos al tabaco y contrabando. ¿Por qué? Porque pues precisamente es una de las preocupaciones en cuanto a cuál es el efecto no deseado de la medida de impuestos. Nadie, ni desde salud pública ni desde el área tributaria, quiere que los impuestos terminen desencadenando una problemática de alimentar actividades ilegales, por supuesto, con todas las connotaciones que eso tiene, y más en un país como el nuestro. Así que explorar con juicio esa conexión es importante para que las recomendaciones que hagamos desde las políticas de salud pública, porque finalmente el origen de estas presiones por aumentar los impuestos es una preocupación por el tema de salud y de bienestar de la población, y todas las implicaciones que vienen detrás de la epidemia de tabaquismo, que va más allá de salud. Y hoy no tenemos tiempo para extendernos en eso, pero obviamente espero que más adelante podamos ahondar aún más en esas conexiones de tabaco con otros temas de la dignidad humana, del desarrollo sostenible, que también deben ser, digamos, cuestión de interés para la comunidad de política pública en general. Y por último tenemos a Anuar Rodríguez del Ministerio de Salud, y yo siempre tengo muy mala memoria para los cargos, así que Anuar me corrige si menciono mal el cargo, director financiero, de financiamiento, que es un área del Viceministerio de Protección Social. Nos encanta tener esta área del ministerio convocada en este espacio, porque precisamente son los dolientes de la política desde el otro lado, no los originadores de la política, pero son los que perciben que si la política está bien gestionada, tendrá buenos resultados y ellos administrarán los buenos resultados, y viceversa. Si la política está mal diseñada o mal administrada, ellos serán los que sufren las consecuencias al final de la cadena, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, voy a darle la palabra. Antes un poquito de temas metodológicos. Vamos a regirnos por las normas de Chatham House. Para los que no están familiarizados con esto, este es un espacio cerrado en donde quien quiera hacer declaraciones sobre las discusiones que dan aquí, pues es perfectamente libre de hacerlo, pero lo que solicitamos es que no se mencionen nombres propios de quién hizo aportes o quién expresó alguna opinión. Eso nos permite, digamos, poder tener un diálogo más abierto, más fluido, sobre temas donde quizás algunos tengan alguna prevención, algunas inquietudes que no pueden discutir a título oficial como, digamos, representantes de las instituciones, porque algunos no vienen aquí, digamos, con una representación oficial, pero la idea realmente aquí es generar un espacio técnico donde podamos resolver preguntas. Además, porque hemos traído 2 invitados internacionales de lujo que tienen experiencia de primera mano, entonces la oportunidad de hacer las preguntas con toda franqueza y apertura en el diálogo. Bien. Entonces, después de eso tendremos la conferencia de Michael Eads, que va a hablarnos de los aspectos básicos y los principios de los sistemas de tracking and tracing, de los sistemas de rastreo y localización, y luego tendremos el segundo panel, que ya es, digamos, lo que nos lleva a discutir el aterrizaje de estas políticas en términos de los retos de la administración tributaria. Y para eso hemos invitado a Juan Manrique, del Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana, que es una de las organizaciones que convoca este espacio, para que nos ayude a dirigir un diálogo en torno a esto, pues, y para poder explorar y identificar para dónde vamos, cuáles son los retos que tenemos para que la administración de los tributos del impuesto al consumo tengan mejores resultados, cada vez mejores resultados. Ya los hemos visto, como veremos en un momento con estos panelistas, pero tenemos mucho más. No quiero quitar más tiempo porque tenemos aquí muchos expertos que pueden hablar con mucha propiedad del tema, así que le voy a dar la palabra a Norman Maldonado para que nos hable un poco de la situación de la política de impuestos en Colombia. Bien, buenos días. La idea de esta primera presentación es alimentar la mesa técnica de política pública sobre este tema a partir de la mejor evidencia científica disponible en términos de
tabaquismo en términos de la política de impuestos y conectarla, digamos, a manera introductoria con el tema de contrabando de cigarrillos. Y de ahí, pues, los sistemas que vamos a ver de tracking and tracing. Bien, el nombre de la presentación es La situación de la política de impuestos al tabaco en Colombia. Este es trabajo que se ha hecho en conjunto en Fundación Nash, Universidad Jorge Tadeo Lozano, y bueno, también debo mencionar que parte de estos esfuerzos han involucrado a la Universidad del Rosario, que se ha involucrado en esta agenda de investigación desde hace un par de años. Importante para estos espacios es, de parte de la universidad, nosotros no tenemos conflicto de interés, ni directo ni indirecto, en términos de recibir recursos o tener conexiones con la industria del tabaco. Y es importante en estos temas de tabaco, pero aún más en los de actividades ilegales como es el contrabando de cigarrillos, porque, digamos, pasa en esta industria, también pasan en otras, pero en esta pues existe fuerte evidencia y además científica, digamos, no son especulaciones, sino científica del directo involucramiento de la industria del tabaco con el comercio ilícito, usar el comercio ilícito simplemente como un canal de distribución. Así que declaro que no tenemos conflicto de interés. Empezamos con un primer ejercicio de monitoreo. Si pensamos en la política de impuestos al cigarrillo, en este momento está definida de la siguiente manera. Primero, en Colombia, el principal producto de consumo de tabaco, el principal producto de tabaco son cigarrillos, a diferencia de otros países, otros productos derivados del tabaco como tabaco para mascar, tabaco para elaboración de cigarrillos de manera artesanal, no tienen un peso importante en el mercado. Digamos, eso desde el punto de vista de la política es deseable en la medida en que no tenemos mucha heterogeneidad entre productos de tabaco y podemos focalizar la política en una que es cigarrillos. No obstante, la política, al menos la política de impuestos al producto de tabaco, especifica tanto para cigarrillo como para otros productos de tabaco. Pues bien, y además, desde el punto de vista legal, tenemos un impuesto que se define para paquetes de 20 cigarrillos. Y nos sobra recordar que en Colombia no se permite la venta y comercialización de menos de 10 cigarrillos. Es decir, las presentaciones que encontramos en el mercado generalmente son cajetillas de 10, cajetillas de 20, con algunas variaciones, se permite 18, observamos el mercado de 18 o 21 cigarrillos, pero nunca menos de 10, desde el punto de vista legal. Ahora, más adelante lo vamos a ver. Por supuesto, tenemos el problema de ventas al menudeo y eso significa vender por unidad y eso ocurre en el sector informal, pero ya vamos para allá. Entonces, tomamos esa unidad como referencia, principalmente tenemos cigarrillos y en las dos presentaciones grandes que son de 20 cigarrillos por paquete y de 10 cigarrillos por paquete. La estructura actual del impuesto es la siguiente. Tenemos el total de impuestos que paga una cajetilla de cigarrillos tiene 3 componentes. El primero, que está entre paréntesis, es este, que es el IVA, y es el IVA generalizado para todos los bienes. Ese no tiene nada específico para cigarrillos. Entonces tenemos el IVA, en la última reforma tributaria sube de 16 a 18, a 19, y específico para el cigarrillo tenemos 2 componentes, el componente específico y el componente ad valorem. El componente ad valorem, por definición, es una proporción del valor de la transacción y el componente específico es un valor monetario fijo por unidad vendida. En este momento en Colombia el componente de ad valorem, que es específico para los cigarrillos, es del 10%. Y tenemos un cambio grande en política. Antes de en 2016 y en los años previos teníamos un impuesto específico de 700 pesos por cajetilla de 20 cigarrillos. Eso es más o menos, a tasa de cambio de hoy, 23 centavos de dólar. Ocurre la reforma tributaria que pasa en diciembre de 2016 y que introduce los siguientes cambios. El primero es en 2017 se da un salto a 1.400 pesos por cajetilla de 20, que es más o menos 46 centavos de dólar. En 2018
pasa a ser 2.100 pesos por cajetilla de 20, que son alrededor de 70 centavos de dólar, y de 2019 en adelante es el valor del año anterior, en este caso para 2019-2100, más la inflación más 4 puntos porcentuales, y este componente tratando de recuperar algo de lo que se perdió por no haber actualizado este valor en años en los que el ingreso aumentó significativamente en el país. Así que se tiene un buen logro en términos de haber dado un salto importante en el valor del impuesto, que es primera recomendación del Banco Mundial, Go Big, Go Fast, ok, lo logramos en 2 años, pero además rompemos un esquema perverso que tenía el impuesto y es una tasa fija que no se actualiza por inflación. Logramos una actualización por inflación con unos puntos adicionales que nos permiten recuperar pérdidas por poder adquisitivos. Los cálculos indican que para 2019 tenemos un impuesto de 2.253 pesos colombianos, que es alrededor de 75 centavos de dólar. Más adelante voy a hacer más énfasis en eso, pero este valor que observamos acá es bajo y es bajo con respecto a otros países en el mundo. Así que surge una propuesta que se discute en diciembre de 2018, que es, sigamos el aumento, lleguemos a 6.000, que es aproximadamente $2, pero desafortunadamente no pasó. Ese es el contexto del componente de impuestos. Miremos el resto de la cadena. Entonces, ¿qué pasa después de que suben los impuestos? Primer mensaje importante es el impuesto al cigarrillo aumentó los precios del cigarrillo. Hay muchas variables que juegan un papel en estos mercados y a pesar de que parece obvio por la heterogeneidad del producto, por las estrategias de la industria, que no es una industria en competencia perfecta, sino que tiene poder de mercado, el llegar a afectar los precios significa que a través de la medida se logra llegar al consumidor. Recordemos que todo precio de todo bien al final es un conjunto de información que manda señales y este mensaje es importante en la medida en que una política de salud pública, como es la política de impuestos al cigarrillo, con esa política logramos mandarle un mensaje al consumidor que fue a través de precios. Y de hecho es la manera más efectiva de entregar información. Esto es lo que observamos y observamos en una encuesta representativa de fumadores con diseño estadístico para representatividad de los 5 principales mercados de cigarrillos en Colombia, es decir, de las 5 principales ciudades donde se concentran los fumadores, que aproximadamente cubren el 60% del mercado. Está el antes y el después, antes de la medida 2016, después de la medida. Esto es resultado de el proyecto de investigación que desarrollamos con American Cancer Society y con Cancer Research UK, que también elaboramos en conjunto con Fundación Nash y Universidad del Rosario. Entonces, ¿qué observamos? Primero, necesitamos tener 2 distribuciones de precios y la razón, ahora sí podemos entrar en detalle, es que en Colombia tenemos 2 segmentos de mercado distintos y grandes. Uno es cajetillas de cigarrillos que generalmente se distribuyen a través de canales formales como supermercados, como tiendas, y el otro segmento es la venta de cigarrillos sueltos, single sticks, loose cigarettes, y ese segmento ocupa, estimaciones sugieren que ocupa más o menos el 50% del mercado, es decir, no es un segmento despreciable, pero sí es un segmento que las estadísticas oficiales, por ejemplo, los sondeos de precios que hace el DANE para sacar los registros de precios, les queda muy difícil de capturar. Y eso hace que sistemáticamente el 50% del mercado no entre dentro de las estadísticas oficiales. Esta es una medición del lado de la demanda, es decir, con una muestra representativa de fumadores, logramos medir el precio que estaban pagando y estas son las 2 distribuciones, así que quitamos el sesgo del promedio y todo este tipo de cosas porque estábamos explorando los efectos. ¿Qué observamos? En el caso de cigarrillos por paquete, observamos un movimiento de la distribución a la derecha. Lo observamos tanto en cigarrillos en paquete como en cigarrillos sueltos, con un precio promedio por cigarrillo no por paquete, sino por cigarrillo para hacerlas comparables, de alrededor de antes de la reforma de 180 pesos, cercano a 200, y aquí logramos mover alrededor de 250. Entonces tenemos un desplazamiento en la distribución y en el mercado de
cigarrillos sueltos también hay un desplazamiento a la derecha. Pero además noten algo, y es que el cigarrillo suelto es más caro por unidad. Eso no significa que las personas de altos ingresos sean las que compren cigarrillos sueltos y los paquetes las personas de bajos ingresos o las personas con menor poder adquisitivo. Noten que esto tiene una indivisibilidad, y es, a pesar de que este cigarrillo por unidad es más caro, este rompe la indivisibilidad que tiene el paquete de cigarrillos, que si bien yo puedo no tener la capacidad para pagar 4.000, 5.000 pesos por una cajetilla, por un cigarrillo suelto de 300 o 400 la voy a tener, ¿sí? Entonces eso marca una diferencia en los dos mercados. La otra característica de este mercado es que es un mercado que por su característica informal llega al consumidor, se acerca mucho más geográficamente al consumidor. Está a la salida de la universidad, y ustedes lo vieron cuando iban entrando a la universidad. Está a la salida, está en la esquina de la salida del colegio, está en la esquina del centro comercial, muy diferente a la accesibilidad que se tiene con paquetes de cigarrillos que requieren acercarse a un medio de distribución formal, que probablemente sea una distancia geográfica mucho más alta. Entonces, a pesar de ser más caro, es más affordable, es más cercano al consumidor, le da mayor como capacidad adquisitiva al consumidor en otros sentidos. Digamos, no tiene que pagar esos costos de desplazamiento. Precio promedio real aumenta de 2016 a 2017. En el de paquetes se logra un aumento de 28.2%, es decir, subiendo el impuesto de 700 a 1.400 se logra un aumento de 28.2% en paquetes, y en cigarrillos sueltos de 23.1%. Hay un aumento importante en precios, y es importante porque recuerden que la industria de producción de cigarrillos tiene unos márgenes de ganancia muy altos, y eso significa que ya hay unas fuerzas en contra de la medida donde la industria puede absorber parte del impuesto y decir, yo no lo transfiero al consumidor con el fin de mantener mi mercado. Eso significa que la medida fue exitosa en términos de lograr pasar esas barreras. Si lo miramos en términos de índices de precios reportados por el DANE, observamos un cambio real de precios del 42.5%. Y eso es importante. Notemos en esta serie de tiempo que salimos del estancamiento en precios de cigarrillos. Nosotros éramos el segundo cigarrillo más barato de la región de las Américas. Curioso porque pues uno no vende cigarrillos de contrabando en el mercado donde es barato, lo venden en el caro, pero bueno. El asunto es, éramos un cigarrillo barato, seguimos siendo un cigarrillo barato. Cálculos preliminares sugieren que saltamos de ser el segundo más barato a ser el noveno más barato. Digamos, salimos de la cola, pero aún estamos por debajo del promedio. Y el cigarrillo en Colombia es barato. No obstante, logramos un salto que es importante, 42.5%. Y si miramos la estructura del precio que tenemos actual, con los niveles de impuestos, esta es la estructura. Un precio sin impuesto para 2019, 1.791. Un impuesto, el componente específico, que es en donde se logra este salto importante de 700 a 1.400, 2.100, 2.200. Y los otros componentes que, si bien juegan un papel, pues ya no es un papel protagónico como lo jugaban quizás antes, digamos, competían con el específico. Entonces, esa es la estructura tributaria actual. Tenemos un total de impuestos de 63.7% sobre el valor de la cajetilla, con el específico de un peso de 45.7%, el ad valorem del 9.2% y un IVA del 8.7%, que es otra discusión importante. Mensaje 1, logramos afectar los precios, y significa llegamos al consumidor. Como medida de salud pública, logramos llegar al consumidor. Mensaje 2, el aumento en precios redujo el consumo, es decir, una vez se da la señal al consumidor, el consumidor responde. Entonces, ¿qué observamos? Esta es la medición del consumo de prevalencia. Desafortunadamente en Colombia no tenemos un instrumento único y con una frecuencia suficiente para siempre estudiar exactamente, pues digamos, una población que sea comparable, pero de las encuestas observamos a un país que estaba en cifras de prevalencia en 21
21.4% en el 93, que ha ido decreciendo y que observamos que después del impuesto, después de la última medición que había sido en el 2013, cuando se logra, gracias a las gestiones del Ministerio de Salud, sistemáticamente tener una pregunta, sí, con algunas limitaciones, pero una pregunta que nos permita dar algún dato oficial de prevalencia cada año, estamos empezando a ver prevalencias de un solo dígito después de lo del impuesto. Entonces tenemos un consumo que disminuye a lo largo del tiempo, un número de fumadores que decrece. Tenemos desafíos, hay que mejorar la medición sin duda, porque la estamos haciendo con encuestas de hogares y eso genera su reporte. Si frente a la familia, al adolescente le preguntan si fuma o no, tiene incentivos para decir que no. Pero a pesar de que tenemos cifras bajas, tenemos grandes desafíos en términos de edad y región. Las cifras desagregadas son altas y además son segmentos de población vulnerable que la industria está definiendo como objetivos a partir de los nuevos productos. ¿Qué observamos en términos de intensidad? Entonces hay algunos fumadores que dejan de fumar, ¿sí? Se reduce el consumo. Eso lo observamos en prevalencia, pero además los que quedan están fumando menos. Noten el desplazamiento de la distribución. En 2016 tenemos las barras azules y la distribución se desplaza a la izquierda, sugiriendo que hay un menor consumo de cigarrillos por semana. Eso lo que significa es que los fumadores actuales tienen una menor exposición al factor de riesgo, lo cual es un logro también en términos de salud pública. Mensaje 3, ese aumento en precios aumenta los ingresos fiscales. Y aquí tenemos los ingresos fiscales expresados en dólares. Bueno, fue una gráfica que usamos para una audiencia en dólares, pero observamos un aumento y un cambio en la pendiente, que es importante. Es decir, damos un salto en los ingresos fiscales que tenemos como consecuencia del impuesto, que si bien no es el primer objetivo del impuesto, porque el objetivo es de salud pública, también obtenemos unos recaudos adicionales que ayudan, por supuesto, a la financiación del sistema de salud. Hay un comportamiento estratégico de la industria y es antes del impuesto saturemos los mercados, llenemos los mercados, que se llama front loading, y pues eso, digamos, si bien genera algunas pérdidas en términos de recaudo, no se comparan con las ganancias en términos de salud. Hay otros impactos. El primero es si medimos siguiendo métodos científicos rigurosos, cuánto era el contrabando antes y después. Lo que tenemos, las mejores mediciones que hay de contrabando en Colombia, sugieren que antes de la reforma era 3.46% en términos de cuántos cigarrillos de contrabando hay desde el lado de la demanda, y segundo, después de la reforma tenemos 6.37% en 2017. Entonces hay un aumento del contrabando, sí, pero primero el aumento es moderado, solamente 3 puntos. En el mundo tenemos cifras de referencia de alrededor de 10-12% de contrabando de cigarrillos, así que en Colombia es bajo, muy distinto a los reportes de la industria que reportan que es alto. Y si bien hay una pérdida de recaudos asociado a eso, la ganancia en términos de recaudo adicional excede de lejos cualquier pérdida por contrabando. La razón es que las cifras son pequeñas. Bueno, digamos, otro impacto, pues la industria empieza a reaccionar al trabajo científico que estamos haciendo entre las dos universidades y Fundación ANASH. Y pues hay interferencia, y hay una interferencia que logra detener la nueva propuesta que sale desde Academia y Sociedad Civil, y es no pasa en Congreso la nueva propuesta. Y además hay violaciones a otras medidas de control de tabaco en términos de publicidad, promoción y patrocinio. Me voy a saltar esto de evaluación, creo que Juan Miguel va a explicar más en detalle este componente, en particular que es además del monitoreo necesario fortalecer los sistemas con evaluación, sea evaluación ex ante con metodologías como análisis costo-efectividad extendida o metodologías de impacto. Pero vamos a las conclusiones. Entonces, principal lección es el impuesto funciona. Como medida de salud pública, observamos en Colombia que funcionó, que ha tenido resultados deseables en términos de salud pública, en términos de reducir el consumo. Y además tiene unos efectos adicionales, benéficos, de beneficios fiscales. ¿Cómo seguir avanzando? Entonces, primero hay que mantener la discusión permanente con policymakers y ese es el objetivo de organizar este tipo de mesas técnicas de discusión pública. No es simplemente mantener foros abiertos a la ciudadanía en general, bienvenidos, pero a los que toman decisiones, que son los que están sentados en esta mesa técnica cerrada, pues hay que mantener la discusión permanente en términos de, oiga, hay nueva evidencia y aquí les estamos
mostrando nueva evidencia. Y en términos de acciones, hay que tomar mayores acciones porque los cigarrillos siguen siendo baratos y además hay que tomar acciones en contra del contrabando, que es el tema central de discusión acá. Desafíos que tenemos: primero, los precios siguen bajos. A pesar de un aumento aparentemente tan grande del impuesto, una cajetilla de 6.000 pesos, que es alrededor de $2, es una cajetilla de cigarrillos muy barata comparado con el precio en países desarrollados, aún en el precio de la OCDE, que es donde estamos supuestamente tratando de adaptarnos a los estándares de ellos. Segundo desafío grandísimo: la industria está trayendo nuevos productos y los está introduciendo al mercado muy fuerte. Así que ahí tenemos otro desafío grande. Tercero, tenemos acciones multisectoriales, en particular de la SIC, el cumplimiento de la prohibición de distribución al menudeo de cigarrillos. En eso estamos muy atrás. Las cifras lo dicen: tener 50% del mercado en venta de cigarrillos sueltos cuando es ilegal no debería estar ocurriendo. Hay que posicionar los impuestos como un instrumento de política de desarrollo, o sea, no es solo salud, también es equidad de género, también es equidad en términos de ingreso, también contribuye a reducción del riesgo de pobreza. Y esos argumentos hay que posicionarlos para aumentar la audiencia. Y cierro con esta última que nos conecta con esto. Una acción muy importante, prioritaria, es ratificar el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco y además, en línea con eso, pues otras medidas que tiene, clave implementar un sistema de rastreo y seguimiento de productos de tabaco. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norman, por esa excelente síntesis de en qué estamos con la medida. Yo tengo varios comentarios, pero para no desordenar el panel voy a darle la palabra a Juan Miguel, que nos va a hablar precisamente del vínculo entre impuestos y contrabando. ¿Qué evidencia se ha encontrado en Colombia? Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Primero, gracias Norman por esa presentación tan pedagógica de la situación actual de la estructura de impuestos al cigarrillo en Colombia. Lo primero que yo retomo la última diapositiva de Norman para hacer un llamado muy importante de la importancia de observar primero este tipo de políticas desde un punto de vista integral. O sea, aquí cuando tú tienes una política que ya está probado internacionalmente que es efectiva y que además es costo efectiva, yo creo que hacer énfasis en algunos pequeños aspectos, o no digamos pequeños, pero solo en énfasis particulares de consecuencias positivas o solo negativas de la política es riesgoso. Y es riesgoso para informar al hacedor de política pública. ¿Por qué? Porque cuando la política afecta a la sociedad, afecta la calidad de vida, mejora los recursos, pero también tiene implicaciones de otra parte, pues se tiene que ver como un complejo que gana el país en total. Mi presentación de hoy es solo, lo digo en principio porque después voy a entrar ya en detalles de algo particular de la posible incidencia de la política pública, como fue el aumento que se expresó en el 2016-2017. Sin embargo, quiero hacer ese llamado de que esto es una visión solo de uno de los elementos sustanciales de todo el diseño de política pública. Igual que Norman, quiero hacer claridad sobre nosotros en la Universidad del Rosario no tenemos conflicto de intereses, no somos financiados ni tenemos ningún contacto con la industria del tabaco. Esto es en parte financiado por la Universidad del Rosario desde sus capacidades científicas, con toda la libertad de expresión y de construcción científica, y en lo que se refiere al diseño y en la parte de recolección de los datos en apoyo con la American Cancer Society y el Cancer Research UK, y con todo el apoyo científico también de la Fundación ANAAS. En este trabajo realizamos diferentes otros miembros de un proyecto más grande que se llama PROAD, pero para lo del impacto cuantitativo nos acompañaron Blanca, Norman, Paul Rodríguez, que ya se retira en un momento, y
Susana Otálvora, una estudiante de maestría de la Universidad del Rosario. ¿Cuál es la idea? Esto que está acá más o menos muestra, de acuerdo a nuestra información de la encuesta, ahorita les hago un detalle un poquito más amplio de cuál es la encuesta, de la encuesta que diseña la Fundación ANAAS, y que después tenemos la oportunidad de tener un segundo seguimiento, que es la mejor forma de poder aproximarnos desde el punto de vista más técnico a si existen efectos y cuál es la dimensión del efecto de una política sobre algunos digamos, variables que se quieran considerar. Lo primero que observamos, lo que ya presentó Norman, este es el precio real del precio de cigarrillo suelto, basado en la encuesta de, siempre se me confunde, el Day's-Call, que es la encuesta independiente que permite tener una mirada importante de la penetración de cigarrillo ilícito en Colombia. Lo primero que vemos, el precio general, sí se logró la política, o sea, el primer mensaje de Norman se ve claramente, sí logramos llegar al precio final del cigarrillo, lo cual es importante, que es lo que quería la política en sí misma. Lo segundo es, esto yo creo que lo voy a saltar muy rápido, pero es para recordarles lo que les mencionaba muy al principio, existen beneficios sustanciales de una política costo efectiva, no solo con evidencia internacional, sino que ya empezamos a ver en la evaluación que hace la Fundación ANAAS de lo que ocurre con la encuesta de calidad de vida en el 2018, que presenta Norman reducciones importantes que nos eliminarían estos potenciales costos atribuibles a la carga de enfermedad, atribuibles al consumo o al tabaquismo. O sea, si nosotros seguimos en esa línea, vamos a tener reducciones sustanciales. Norman, yo creo que esto lo vamos a tener que poner más fuerte. Yo creo que la presentación de ahora nos ayuda a ser más fuertes en esta parte. Sin embargo, los argumentos son válidos, habría que entrar a mirar primero si este impuesto tiene un incremento en el contrabando, pero la palabra importante sí es sustancial. O sea, si uno se deja la oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas y de una sociedad y mejorar sus ingresos en el sistema de salud por pérdidas quizá de una parte de ingresos que se deben al contrabando. Los números sustanciales de 5.300 millones de pesos versus 260.000 millones, yo creo que ya es un número ya ilustrativo, pero además cuando uno le pone el efecto causal, vemos que los números no son para sorprenderse, ni entrar en pánico. Esta parte, digamos, son temas que se han venido tocando, que hemos venido estudiando de a poco. Aquí no hay evidencias en los otros estudios que estamos tratando de hacer con la Universidad del Rosario, claro, de que el impuesto, a pesar de que podría atacar de manera diferenciada a diferentes grupos poblacionales o grupos socioeconómicos, lo que uno observa es que hay de pronto alarma sobre aquellos que el mismo consumo continuo del tabaco puede generar adicción, pero no vemos o sea, ahí la política no es retroceder lo que se logra, sino hacer políticas más enfocalizadas desde el punto de vista del sistema de salud, aquellos grupos poblacionales que terminan atrapados de pronto por su adicción al consumo de tabaco. Y efectos colaterales sobre el empleo, esto nunca realmente se tocó, pero nosotros no hemos visto aumentos de tasa de desempleo por una política como esta por ningún lado. Pueden haber puntos particulares, pero aquí no lo hemos observado. Entonces vamos a lo que nos compete en este momento. ¿Cómo se transmitiría entonces este aumento de precio real en el cigarrillo sobre el potencial incidencia del contrabando o del tráfico ilícito de cigarrillos? Esta es una de las mejores gráficas que me ha presentado Blanca y Norman para presentar esto, y es cuando uno tiene evidencia diferenciada de aquella que sabemos que ha sido presentada desde la industria, los números cambian sustancialmente en casi todo el mundo y también cambian en Colombia. Y entonces voy a hacer el llamado sustancial que pasa en Colombia. Están nuestros datos. Estos son los datos de la encuesta independiente de Day's-Call versus los datos de información, digamos, que ha venido presentando la industria, o sobre la industria tiene al menos un control, bien sea por financiación o por manejo metodológico de la misma encuesta.
los números son sustancialmente diferentes. En el 2016, cuando se hace la encuesta de la medición, números más o menos comparables, Colombia tenía a nivel del mercado al cual se aproxima la DASCOL un contrabando del 3.5% aproximadamente, que era el que mostraba Norman ahora en números redondos, y ese aumento, cuando se considera una especie de impacto a través del consumo, llega a ser después de la medida de 6.4%, o sea, son números muy bajos que para nada preocuparían ni el recaudo ni por qué no implementar una política costo efectiva como es el impuesto al tabaco. Los números de la industria eran sustancialmente grandes, miren esta diferencia entre el 13% y el 3.5% y entre el 18% y el 6.4%. Con estos números tan grandes, pues uno espera que los números sigan siendo grandes después de que hagan la evaluación año a año. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno observa otros países, todos los naranjas son medidas independientes y los azules o grises, como los ven ustedes, son medidas donde la industria del tabaco puede tener una incidencia o metodológica o financiación o alguna información. En general siempre estamos midiendo por debajo y esto es muy importante para lo que sigue después. ¿Por qué? Porque cuando encontramos con la metodología de evaluación de impacto, y aquí es muy importante porque todo este tipo de medidas costo efectivas tienen que tener un esfuerzo sustancial como el que acaba de presentar Norman Maldonado, que han venido desarrollando la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Fundación ANADS, de hacer un monitoreo continuo a los números de resultado. Pero yo creo que debemos llevar un poco más a los números de evaluación de impacto. Y este es el primer ejercicio en Colombia totalmente independiente que trata de aproximarse a ese efecto causal. Entonces lo que nosotros encontramos es una medida de qué es tráfico ilícito bajo unos estándares bastante bien explicados en diferentes presentaciones. Básicamente había en el 2016 se hizo un esfuerzo, y aquí me corrige Blanca, siempre me olvido, pero esta es como más o menos la categoría sobre las cuales iban diciendo si en la encuesta de fumadores en la calle en el 2016 se hizo un muestreo, se identificaba a un fumador, y el fumador no era un potencial fumador, sino aquella persona que inmediatamente encendía un cigarrillo. Se hacía una encuesta muy rápida que tomaba el tiempo que gastara la persona en fumarse el cigarrillo para poder aproximarse a si ese cigarrillo que estaba fumando era de contrabando o no era de contrabando. Esa misma metodología se aplica en el 2017, se identifica marca, también se tiene unas decisiones de precio, y es si el precio del cigarrillo al cual compró no cubre ni siquiera los costos identificados de impuestos, pues es un cigarrillo que no está pasando por el mercado legal. Además, aquellos cajetillas que se pudieron identificar o el cigarrillo que se pudo identificar, se hizo un barrido sustancial de las marcas que eran autorizadas y que eran de mercado legal en Colombia. Ese mismo ejercicio se aplica en el 2017 en este sentido, nosotros, y ahorita vemos la metodología de estimación importante, no podemos decir que siempre identificamos en el mismo fumador en el 2016 y en el 2017, pero hacemos un esfuerzo muy juicioso para poder hacer una especie de emparejamiento sobre características del individuo, características género, edad, habitualidad de uso y del consumo del cigarrillo en los lugares donde se encuestaban en el 2016, y eso nos permite tener una aproximación bastante fuerte para poder decir que podemos estimar el efecto para un fumador quien compró un cigarrillo de bajo precio en los lugares donde se identificaron y se emparejaron perfectamente entre el 2016 y el 2017. Entonces, para poder entender esto, les presentamos las ciudades basadas en la encuesta más importante de incidencia de fumadores que existía para el momento, para 2016, y que se aproximaban alrededor del 63% medidos por intensidad del consumo de cigarrillo en Colombia. Y esto es muy importante, estamos aproximándonos alrededor del 63%, pero tenemos énfasis de poder medir en las ciudades más importantes donde el consumo realmente es importante, porque el fenómeno, si lo vas a medir en lugares muy distantes de Colombia, pues tienes un
un efecto bastante distorsionador por factores de expansión y por capacidad de muestreo y de poder de identificación del fenómeno que sería el tráfico ilícito de cigarrillos. Entonces, entre las ciudades más importantes están Cartagena, Cúcuta, Bogotá, Cali y Medellín, que fueron las ciudades de donde se realizó el trabajo de campo. Esto se hace en 2 rondas, el antes y el después, y esto es lo más importante en la evaluación de impacto. Si tú no tienes un antes y un después, no necesariamente le puedes atribuir el efecto del contrabando o de la política que quieres analizar al cambio en el precio. ¿Por qué lo digo? Porque si tú miraras los datos que reportan desde aquellas informaciones que no son independientes, pueden haber pasado un montón de cosas que quizás no están controlando. O sea, aquí pasaron fenómenos sustanciales desde el punto de vista de la política social. Tenemos migración de venezolanos, tenemos otros canales que pueden ser transitorios y que van a cambiar sustancialmente en 2 o 3 años, esperamos, o esperamos que nos adaptemos a esta ola de migración, que pueden estar respondiendo a esas tendencias que se mencionan en otros estudios, pero que no podemos decir esto es causal. O sea, no es por el efecto que causó los números que se están dando. En este ejercicio sí podemos decir en gran parte que tenemos un efecto que podríamos atribuir en tamaño a la política pública. ¿Estoy bien de tiempo? Bueno, esto solo para mostrarles cómo hicimos. Esto es el caso de Cúcuta, donde fueron los encuestadores en el 2016, son digamos, los buffer verdes, fueron a los mismos lugares, estos son alrededor de 250 metros o no más de 500 metros creo que máximo, donde el encuestador se desplazaba a buscar las personas. A la misma hora, los mismos días, calendario en el 2016, volvieron en el 2017. Ellos fueron la misma encuestadora, fueron las mismas personas en general. El cambio fue muy mínimo, o sea que las personas más o menos identificaron porque tenían su lista de qué características de fumadores entrevistados en el 2016, y el esfuerzo fue muy, muy grande en términos de aplicar la misma encuesta sin salirse de los buffers. O sea, aquí no estamos tomando personas distintas, y esta estrategia de dónde sale, en Nueva York hay ejercicios muy interesantes en los últimos durante 3 o 4 años de monitoreo del consumo de cigarrillos para ver a través del depositorio de cajetillas en los basureros de cajetillas ilegales, donde aplican, no van a las mismas personas, pero saben más o menos la dinámica que corren los fumadores sin perder esa dinámica, y encuestan o recogen la información en las mismas tendencias. Nosotros aplicamos esa misma metodología desde el punto de vista de identificación y emparejamiento, y logramos tener una muestra bastante representativa. O sea que podemos más o menos decir, habían ejemplos ya más casuísticos de que algunos encuestadores identificaron a los mismos fumadores un año después. Pero esta es como la metodología más importante, y esto nos permite decir en características observables los individuos, los fumadores se identificaron uno a uno. Entonces, ¿qué pasó? Esta variación es sin controlar por el número de cigarrillos que se fumaba la persona entrevistada o que manifestó fumarse, solo por el que estaba fumando, por el número de individuos. Encontramos que el aumento en promedio después del antes y el después del cigarrillo ilícito solo fue de 1 punto porcentual. 1 punto porcentual. Eso no tiene, digamos, alarmas sustanciales. La idea entonces, para hacerlo un poco más explicativo, de encontrar cuáles son los mecanismos que pudieron haber aumentado este efecto y que van a poder explicarnos el efecto causal, porque esto es solamente el cambio promedio, no el efecto causal, puede ser los canales de distribución de venta, a lo que Norman se refería, que necesitamos, cuáles son los riesgos actuales para seguir avanzando en estas mejoras sustanciales. Uno es entender mucho mejor qué está pasando con ese canal que es alrededor del 50% del consumo de cigarrillos, que es el cigarrillo al menudeo. Nosotros sí encontramos que si hay un incremento en los cigarrillos, digamos, ilegales, que se encontraron ilegales a través del canal de venta. Entonces eso nos plantea una discusión muy interesante. O sea, no es el efecto del precio realmente, sino es
la capacidad que tengamos para mejorar el monitoreo, para hacer aún más efectiva una política costo efectiva como es el aumento del cigarrillo. O sea, esto es un mensaje sustancial porque quizás no es, el contrabando no aumenta necesariamente porque el precio del cigarrillo y el consumidor inmediatamente se opta a pasar a consumo ilegal, sino que el canal es más, o sea, el canal no se está controlando adecuadamente, el canal que permite estas ofertas. Entonces voy a ir muy rápido para explicarles después, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ese efecto promedio no necesariamente es causal, pero nos puede ayudar a explicar el efecto causal. Entonces lo que consideramos es los cigarrillos de menor precio son aquellos los que más van a estar afectados por el contrabando. Entonces nosotros comparamos aquellos cigarrillos digamos del tercio más alto versus los cigarrillos del primer percentil. Entonces este ejercicio es cómo es el porcentaje de consumo ilícito de cigarrillos dependiendo del precio en nuestra encuesta. En el 2016 era 6.8 para los cigarrillos más baratos y 3.3 para los cigarrillos más costosos. Cuando el precio aumenta, pues es más sencillo que los que fumaban más baratos se pasaran inmediatamente al contrabando. Me voy a tomar un minutico más. Y entonces, si eso pasó, esto es lo que... perdón, estoy equivocado, es este. Si eso pasó, esto es lo que deberíamos observar. Efectivamente, lo que observamos es que hay un aumento de este porcentaje en los cigarrillos más baratos en comercio ilegal versus el comercio, los cigarrillos más costosos. Si la política no hubiera existido, uno hubiera observado esta diferencia. Listo, no hubiera pasado nada. Entonces uno puede decir que este es el efecto causal del consumo de cigarrillos, pero al igual son números súper pequeños en términos de un tercio de todo el mercado solo puede tener un aumento de 3 o 4 puntos porcentuales del contrabando que podrían ser atribuidos al cambio de precios. Y ese cambio de precios ocurrió básicamente porque efectivamente la política de impuestos pasó al consumidor final. Y esto es muy bajo porque estamos hablando que sería un tercio del mercado solo tiene un efecto. En los otros, digamos que este efecto es casi irrelevante o no existe. Esto es diferente, estadísticamente diferente de cero. Eso es lo que logramos hacer con la evaluación. Ese es el mensaje más importante. Aquí ya tenemos una información de por dónde es el canal, quiénes son los potenciales consumidores que se cambian y finalmente uno encuentra que hay cierta relación en el nivel educativo o la posibilidad de encontrar estas ofertas de contrabando en el camino. Para terminar entonces, el mensaje más importante es cuando ustedes hacen un análisis de evaluación de impacto, encuentran cambios, uno no puede decir que no va a aumentar, eso sería un error, pero el cambio es mínimo en promedio del país. Solo un punto porcentual, incluso 2 puntos si le ponemos intensidad o 3 puntos porcentuales si le ponemos intensidad en el consumo. Y finalmente es quizás otros mecanismos de monitoreo y de ajustar adicionalmente a la política pública que deberían ser considerados en este mecanismo. Por eso yo creo que lo que sigue después en el debate es muy importante porque apunta a esos otros mecanismos que harían menos efectiva una política que hasta ahora ha mostrado solo efectos positivos y menos riesgos. Muchas gracias, Juan Miguel. Entonces le cedo la palabra a Anuar. Mientras Anuar se prepara, un par de comentarios y de advertencias frente a la información que ha presentado tanto Norman como Juan Miguel sobre la medición de contrabando que hemos hecho de manera conjunta con estas instituciones. Y es la pregunta de política que es relevante aquí, bueno, ahí tiene 2 aspectos. La primera, para las autoridades de salud, lo importante es que la política suba los precios para que el consumidor cambie su comportamiento. Eso creo que ya, pues digamos, ha sido suficientemente ilustrado en las 2 presentaciones anteriores. La segunda parte de la preocupación de quien diseña e implementa la política, el tomador de decisiones, es ¿y qué pasa con los recaudos? ¿Qué puede pasar si yo subo mucho los impuestos y
los cigarrillos que están en la calle no pagan el impuesto. Y esa es una preocupación legítima, tanto del lado de salud, porque estos impuestos en parte van a financiar aseguramiento en salud. En un momento vamos a ver esa parte de la ecuación, pero también para las autoridades tributarias del orden departamental y distrital, pues porque también ellos tienen que velar por un adecuado recaudo, y si les imponen un tributo que les va a generar un problema en la gestión del impuesto, pues obviamente allí tenemos un problema. Nuestro estudio permite identificar cigarrillos que muy probablemente no han pagado impuestos porque entraron de manera irregular al país. No nos permite identificar, por ejemplo, una cajetilla, voy a mencionar una marca porque es una marca muy común en nuestro país y que además es producida en el país, Marlboro. No nos permite identificar si hay un Marlboro rojo que tiene todas las características de ser legal. Yo no puedo, con mi estudio, con nuestro estudio, no podemos afirmar si efectivamente ese Marlboro pagó o no pagó impuestos. Y me atrevería a asegurar que no hay ninguna autoridad tributaria en el país que lamentablemente pueda poner la mano en el fuego y decir que los cigarrillos, incluso producidos aparentemente con todas las características de legalidad, han pagado impuestos. Eso no lo contesta nuestro estudio. Pero eso tampoco lo contesta el estudio de la industria tabacalera, y eso es importante. Cuando uno lee el estudio de la industria tabacalera, ellos jamás dicen, es que encontramos Marlboro que no está pagando impuestos, ¿no? Son las otras marcas. Por eso es comparable nuestro estudio con el de ellos. Entonces, estamos identificando una parte del problema de ilegalidad, y es cigarrillos aparentemente extranjeros que están entrando sin pagar impuestos muy probablemente, por esas características de precio y características externas. Y hasta ahí es donde podemos llegar en este momento. Vamos el resto de la mañana seguramente a identificar cómo podríamos llegar a abordar la otra parte de la pregunta, y es cómo podemos tener mayor control sobre lo que ocurre con las ventas de cigarrillos en el territorio y entre departamentos, porque ese también es un problema que tenemos. No sabemos entre departamentos cómo son los movimientos y si están pagando el tributo donde efectivamente deberían estarlo pagando. Esa parte no la tenemos resuelta en el país. Gracias, Ana. Bueno, gracias, Blanca. Acá hago un comentario atado a lo que justo estabas mencionando y tiene que ver con la particularidad de cómo utilizamos esos recursos para financiar el sistema de salud. En nuestro caso, en el caso colombiano, las rentas que provienen de los impuestos al tabaco, licores y bueno, otros de los productos son rentas cedidas, es decir, que son rentas de las entidades territoriales. Y en ese sentido eso nos agrega como un nivel más en la complejidad de cómo hacemos primero el recaudo, segundo la presupuestación, tercero el monitoreo y cuarto la ejecución de esos recursos del tabaco en particular, que son los que nos atañen para el día de hoy. Por eso estoy yo hoy acá parado y no está el doctor Harold ni la doctora Lorena hablando de la importancia de este tipo de impuestos en los resultados en salud pública, que también ata muy bien con las presentaciones que hacía tanto Norman como Juan Miguel. Entonces, desde el punto de vista nuestro, desde lo que me atañe a mí personalmente y directamente en el ministerio, que es la financiación, vamos a hacer una presentación muy corta. Voy a mostrarles un poco cómo era la estructura antes y después de la reforma de 2016, pero no la estructura como la presentó Norman, sino cuáles son las destinaciones del impuesto al tabaco. Y con eso vamos a ver unos datos generales de cuál ha sido el recaudo y unas como reflexiones finales para ya dar paso como al proceso de discusión y el debate y para oír la presentación del doctor Itz. Entonces, pues en realidad vamos como a la primera parte. Antes de la ley 1819, que fue la reforma de 2016, el marco legal no lo daba pues las leyes 223 del 95, la 1111 del 2006 y la ley 1393 de 2010. Y acá lo que teníamos era un impuesto al consumo de tabaco elaborado, que es el componente específico del cual la totalidad del recaudo tenía destinación a otros usos diferentes a salud. Es decir, el 84% de ese impuesto específico, que era 700 pesos, que muy bien planteaba Norman, el 84% financiaba, pues se utilizaba para financiar
pues, la operación, libre destinación de la entidad territorial, y el 16% a financiar el deporte. Adicionalmente, en la Ley 1393 se crea la sobretasa del 10%, y esa sobretasa sí va explícitamente y en su totalidad a financiar la universalización del aseguramiento en salud. Ahí en el año 2010 estábamos trabajando fuertemente en ampliar la cobertura del régimen subsidiado y en cualificar el plan de beneficios del régimen subsidiado, y en ese sentido, al crear esta sobretasa, se generó una fuente adicional para financiar el aseguramiento en salud. Con el impuesto que se modificó en la Ley 1819 en 2016, el artículo 343, cambiamos sustancialmente la destinación del impuesto. ¿En qué sentido? En el sentido en que, primero, ampliamos significativamente, sustancialmente, la base del impuesto específico. Se triplicó en realidad. La propuesta inicial que se discutió en ese momento fue hacerlo sin la gradualidad de los 3 años, pero dadas las discusiones en el Congreso y dado pues un poco la resistencia y los debates, lo que se logró en su momento en este diálogo político fue mantener una gradualidad para llegar a 2.100 pesos al tercer año de implementada la ley. Entonces, si bien Norman lo planteaba que no fue tan rápido como inicialmente se planteó, en ese momento fue como el second best que se logró negociar en el Congreso para poder avanzar decididamente en este incremento del impuesto específico. Y el impuesto específico, el mayor valor del recaudo con base al recaudo observado en 2016, se destinó explícitamente y exclusivamente a la financiación del régimen subsidiado. Por eso nosotros, a partir de 2017, tenemos una fuente adicional de estas fuentes, de este componente del impuesto que va a financiar el régimen subsidiado, y que ya veremos unos datos que les tengo más adelante. El componente ad valorem se mantuvo con su porcentaje del 10% y se mantuvo con su destinación en particular para el régimen subsidiado, para la financiación de la salud, del aseguramiento, pero vale la pena mencionar la diferencia que tenemos en cómo se hace la operación y el recaudo de los productos nacionales y de la producción extranjera. La producción extranjera, o sea, el recaudo de ese impuesto ad valorem, entra al fondo cuenta de la Federación Nacional de Departamentos y es girado por la Federación de Departamentos a la ADRES. La producción nacional sí viene directamente de los departamentos y el Distrito de Bogotá, y se gira directamente desde la entidad territorial a la ADRES. Esto pues nos genera también diferencias y complejidades que yo creo que vamos a hablar más adelante en el transcurso de la sesión sobre esa diferencia. Pero ya con esto vemos cómo con la estructura del impuesto, cuáles son las destinaciones y cómo entra esto a jugar en la financiación, en particular del aseguramiento, que es, pues, digamos, el tema central desde el punto de vista nuestro de la Dirección de Financiamiento. Vale la pena resaltar 3 puntos. Uno, el tabaco hoy representa los ingresos fiscales pues, que se ceden a las entidades territoriales, representan cerca de una cuarta parte de esas rentas cedidas. Y las rentas cedidas a su vez representan cerca del 20% de la financiación del aseguramiento. O sea, estamos hablando de una fuente que es muy importante, que vale la pena de alguna manera buscar mecanismos para incrementar este recaudo, y que en el transcurso de la sesión de hoy veremos cómo, más allá del tema de incrementar impuestos, podemos generar otras acciones vía mecanismos de monitoreo, de track and trace, etcétera, que nos pueden, mientras encontramos el espacio para incrementar más esta tarifa, generar, digamos, un mayor recaudo. Lo segundo que les iba a mostrar era, ya una vez vimos cómo está definido el impuesto, cómo son las destinaciones, lo que les quería mostrar era la información que tenemos nosotros de cuál es el recaudo que financia el aseguramiento en salud. Entonces, acá voy a pasar primero a la cifra global, el agregado. Estos son el recaudo del impuesto al cigarrillo,
desde el 2011 al 2018, esto estaba a precios corrientes. Lo que vemos es que incluso en los años en los que pues, hubo inflaciones relativamente altas, que es 2015, si uno pone esto en términos constantes, pues empieza a ver que acá hubo una disminución del recaudo, pero en los otros años que tenemos inflaciones relativamente bajas, pues sí se mantiene como la tendencia creciente, que esto pues se debe claramente a lo que planteaban en las presentaciones de la mañana, pues es el incremento al impuesto específico y a cómo ese impuesto específico está atado también a un crecimiento real de su tarifa. El problema que nosotros queremos poner hoy sobre la mesa y que queremos que discutamos en la sesión de esta mañana es esto cómo se traduce en, primero, reporte de las entidades territoriales. Yo sé que acá no se ve nada, pero esto es uno a uno los departamentos y el distrito de Bogotá, cómo están reportando su recaudo del impuesto al tabaco en el formulario único territorial, que es, si bien es una herramienta imperfecta, es la herramienta que tenemos nosotros para identificar el recaudo en las entidades territoriales. Entonces, en la primera reflexión, acá vemos que hay varios, no reportó, o sea, tenemos un problema de reporte en el instrumento del FUT. A partir de entre los años 2011 y 2016, acá estamos teniendo solo los recursos que eran de la sobretasa, porque esos eran los que estaban destinados únicamente al aseguramiento en salud. A partir de 2017 incluimos el componente específico, el mayor recaudo que se alcanzó en referencia a la vigencia 2016. Y nuevamente tenemos un problema bien grande de reporte de las entidades territoriales y que se mantiene incluso en el año 2018, donde uno diría, pues los primeros años después de introducido el cambio de política van a ser efectos, pues va a generar traumatismo en las entidades territoriales, pero vemos que ya al tercer año incluso se mantiene este nivel, estos problemas en el reporte de la información, que a su vez, entrada en funcionamiento la ADRES, no es consistente con lo que la entidad territorial termina girando a la ADRES. Entonces, esta es como parte de las reflexiones que queríamos poner acá sobre la mesa y por eso nos parece muy importante que se hagan eventos como los que como en el que estamos hoy. Ya para finalizar, esto es un tema como muy operativo, para que lo tengamos en cuenta, cuál es la normatividad y cómo estos recursos entran a financiar toda la bolsa de los recursos que financian el aseguramiento. Entonces, en la ley del plan anterior, en la ley 1753, en el artículo 67 en particular, se creó la ADRES para administrar todos los recursos del aseguramiento. Y asimismo, se le dio la competencia a la ADRES a través de cuentas particulares de cada entidad territorial de administrar los recursos de las rentas cedidas, dentro de los cuales están los recursos del tabaco. Cuando creamos la ADRES en 2015, entre 2015 y 2017, que es el año que entra en funcionamiento la ADRES, pues digamos necesitamos todo este proceso de transición entre el FOSIGA y la ADRES y finalmente a finales del 2017 creamos a través del decreto 2265, se establecen las condiciones generales de operación de la ADRES y a partir de ese momento es que ADRES puede recibir los recursos de las entidades territoriales, entre los cuales nuevamente están los recursos del tabaco. Y un tema muy importante fue que en ese momento la cofinanciación de las entidades territoriales del aseguramiento se hacía con base en el comportamiento histórico. Ellos en la matriz de cofinanciación, cada entidad territorial reportaba y financiaba un porcentaje de los gastos del aseguramiento que se calculaban con base en el comportamiento histórico. Lo que hacemos en 2018 es decirle, señor entidad territorial, usted tiene que hacer su matriz de cofinanciación, tiene que hacer la propuesta, pero ojo, si usted recauda más por concepto de estos impuestos y estas rentas cedidas, usted tiene que ajustar su matriz de cofinanciación y tiene que incluir todo el recaudo. Entonces, ese fue un cambio muy importante que logramos incluir en el decreto 1355 de 2018 y finalmente,
para mejorar el tema del recaudo y cómo estos recursos se giran a la ADRES, lo que hicimos en el decreto 2497, que fue a finales del año pasado, fue ajustar las fechas de giro. Todo este proceso de relacionamiento de la entidad territorial con ADRES también nos enseñó que tener esta multiplicidad o esta diferencia en las reglas que cada entidad territorial tenía que girar sus rentas a la ADRES generaba problemas y aparte generaba costos financieros y bueno, generalmente hacía que fuera mucho más complejo el proceso. Lo que hicimos con el decreto 2497 fue unificar las fechas de giro, no solo del tabaco, sino de los demás impuestos y rentas cedidas, y con base en eso también pues reforzamos el mensaje que habíamos dado en el decreto anterior, en el 1355, diciendo que se iba a presupuestar con base en el recaudo real observado. Ese es como un poco el contexto, nuevamente es una visión muy rápida del asunto. Blanca nos había pedido que fuéramos muy cortos y muy concisos, pero creo que esto nos da herramientas para hacer la discusión con los demás panelistas y para, pues, nuevamente tomar los mejores mensajes de nuestro experto internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Anuar. Yo creo que ahí cumplimos el propósito, dejamos puesto el problema y yo quedé pensando mucho en ese cuadro que presentaste del cómo se ha comportado el reporte en los últimos 2 años. Lo deja uno, le da mucho a uno para pensar y creo que me alegro que tengamos entonces el espacio para empezar a explorar cómo avanzar para mejorar. Gracias. Voy a pedirle a los demás panelistas que suban un minutito y hacemos una breve discusión sobre el tema. Vamos a tener un espacio para preguntas del público al final, entonces espero que después podamos tener precisamente una conversación con los demás participantes de la mesa. Como para iniciar la conversación, yo quisiera hacer énfasis en un tema. No perdamos de vista que la medida, a pesar de todos estos problemas que estamos viendo en temas de implementación, está teniendo efectos positivos para lo que fue diseñada, que fue para el tema de salud. Hay un estudio que aún no hemos publicado, pero que ya lo presentamos a consideración para una conferencia internacional, analizando otro aspecto de nuestra encuesta que nos permite explorar intención de dejar de fumar y razones para dejar de fumar, declaradas por los fumadores. Ese dato que mostraba Norman de ya una primera evidencia de reducción en la intensidad de consumo, nuestra encuesta no nos permite lamentablemente decir cuánta gente no inició, que eso es algo que tendríamos que mirar con las otras encuestas poblacionales más adelante. Ya tenemos una encuesta poblacional de una primera medición 2016-2017 que nos permite decir el número de fumadores sí está bajando, pero ¿qué pasa con los que están todavía fumando? Esos están dejando de fumar o están reduciendo su intensidad o están diciendo yo estoy pensando en dejar de fumar y una de las principales razones es el precio, ¿sí? Eso es importante saberlo y además estamos viendo que estamos teniendo un impacto diferencial favorable en jóvenes, que es donde también queremos incidir más. Entonces eso como para dejar claro que sí, vamos a trabajar en mejorar la medida, pero no perdamos de vista que esta es una medida que vale la pena proteger precisamente con este tipo de esfuerzos porque está funcionando, ¿sí? No sé si quieran hacer algún comentario. Yo no quiero, porque las dos presentaciones, las de Norman y Anar, ¿cierto? Anwar, que nos dejan, yo creo que rompen dos mitos sustanciales cuando ustedes y cuando se hizo tanto esfuerzo para lograr ese aumento del 2017, y uno es que no se iba a recaudar plata. O sea, esto es impresionante, el aumento. Yo creo que cuando uno mira eso, ¿por qué se preocupa un poco de lo otro? O sea, aquí sí el tema, porque la fuerza era, va a explotarse el contrabando, entonces se van a desfinanciar las finanzas públicas del país. O sea, eso no tiene ningún sentido. Lo que muestra es totalmente lo contrario. El panorama, cuando uno mira sin tocar lo más importante final de la política pública, que es cambiarle la situación de calidad de vida de la población, pero los, digamos, instrumentos intermedios
y el efecto muestra que además se recauda dinero y además una cantidad considerable que ha permitido, no nos contaron desde el ministerio cómo a dónde llega, pero el tema del régimen subsidiado es un tema sustancial para el país. Ahora tenemos retos además con la migración venezolana que plantea temas de salud muy importantes. Finalmente esas personas demandan salud y educación, que son los dos retos que tenemos. Aquí tenemos una fuente que funciona, que nos permite. Entonces el primer mito que se rompe, y el segundo es el que mostramos en nuestro estudio, es que el contrabando realmente no se explota. O sea que aquí yo sí creo que es muy importante hacer énfasis en esas dos cosas, que es una política que ya sabíamos que funcionaba en el mundo y que ahora en Colombia ya sabemos que funciona, y que además las cosas por las cuales nos preocupaba no está pasando. En términos de efectos de la política es progresiva en el sentido de cuando miramos los beneficios de la política, los beneficios es o reducir la intensidad de consumo o dejar de fumar, y eso significa que las personas de más bajos ingresos, a los que la política los afecta más duro porque está subiéndoles mucho más el precio, básicamente la política les está comprando más años de vida, les está dando mayores ganancias en salud a las personas de bajos ingresos, pero además por la estructura del sistema de salud de Colombia, dado que estos recursos están yendo a financiación del régimen subsidiado, hay un segundo canal con el que se promueve la equidad y es financiación del régimen subsidiado. Eso lo resalto porque esta es una política primariamente de salud pública, pero principalmente de desarrollo, en términos de reducir inequidades de ingreso, que lo está haciendo, de reducir inequidad de género y de reducir la exposición de hogares a riesgo catastrófico en salud, asociado a un cáncer de pulmón, asociado a un EPOC, asociado a una enfermedad cardiovascular. Reduce ese riesgo, que si bien aquí por cobertura universal del sistema de salud estamos protegidos contra ese riesgo, aún bajo esa cobertura el gasto de bolsillo lo disparan estas enfermedades, más los efectos asociados a un cáncer de pulmón, a un EPOC, a las discapacidades que eso genera, al impacto que tiene en el hogar. Todos esos efectos positivos en términos de reducción de pobreza a través de riesgo catastrófico los está promoviendo la medida. Así que simplemente resaltar que es una política de desarrollo, no es una política de salud, y en ese sentido nos alegra que no solo esté el Ministerio de Salud, sino también el Departamento Nacional de Planeación y otras entidades asociadas con desarrollo económico del país. Quería hacer un breve comentario, simplemente como un abrebocas, algo que tenemos que mirar. Nosotros en la NASH hemos estado haciendo, como parte del ejercicio de monitoreo, análisis de las estadísticas de importaciones. Y creo que es una variable que hay que mirar. Más o menos la mitad del mercado colombiano está abastecido por cigarrillos importados hoy en día. Eso es, digamos, un cambio de los últimos 15 años para acá. Eso antes no era tan importante. A nosotros nos llama la atención que los cigarrillos importados, sobre todo porque uno los ve por compañía, por ejemplo, la British American Tobacco, que es la principal importadora en el país, de lejos, no bajó las importaciones, a pesar de que estamos viendo estas señales de reducción en consumo. Eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué está pasando? Yo no creo que Coltabaco esté cediendo participación de mercado. No creo que lo estén haciendo tan fácil. Entonces, este tema de que las cifras de ventas y de importaciones no reaccionen en paralelo con las cifras de consumo es un tema que hay que mirar con cuidado. Estoy segura que Michael y Santiago van a poder contar un poquito más. Sobre todo en el caso de Ecuador hay unos movimientos interesantes en los temas de recaudo, ¿verdad? Que hay que mirar con mucho cuidado, pero también hay otras experiencias internacionales. Yo creo que ahí hay que mirarlo con mucho juicio y hacer extrapolaciones de lo que ha ocurrido en estos primeros 2 años de la medida hacia adelante. Hay que hacerlo con mucho cuidado también, porque yo me temo mucho que tenemos con este problema de front loading, de anticipación de las ventas, sobre todo en el primer año de la medida, vamos a tener algunas distorsiones de lo que puede ocurrir en el mercado. Igual, es claro que el tamaño del incremento en los recaudos es muy grande y que el tema de elusión vía anticipación de ventas no es un efecto dominante, pero nos va a poner mucho ruido si la industria nos mete los dedos en la boca sobre qué está vendiendo en el territorio. ¿Sí? Y de nuevo, todavía tenemos
hay muchas debilidades institucionales en la parte de administración de la información. No sé si Anuar tenga algún comentario para cerrar y pasamos a la siguiente. Pues el comentario también está relacionado con la reflexión que hacía al cerrar. Si bien nosotros desde el Ministerio de Salud participamos activamente en la propuesta del año pasado para incluir el artículo para incrementar el impuesto específico a 6.000 pesos, y ese quedó precisamente, se incluyó, se discutió con Hacienda, se trabajó, pero pues en las discusiones luego pues fue eliminado de la ponencia. Eso lo que en primer lugar nos dice es: hay espacio para incrementar el impuesto, no solo por las ganancias en términos de salud pública, porque pues, lo veíamos en términos de reducción de las prevalencias y de la incidencia de consumo, sino también en términos de, pues al ser un producto relativamente inelástico, ustedes pues me corrigen, también pues nos va a generar recursos adicionales para financiar el aseguramiento, que en este momento, con la situación fiscal compleja que tenemos en el país y con el tema que generaba muy bien la presión de la migración y otras presiones que no están asociadas a la migración, como es el envejecimiento, los diferentes cambios en el perfil epidemiológico, la innovación tecnológica per se, el acceso a nuevas tecnologías que son cada vez más costosas, eso como tal nos genera presión en la financiación del gasto, y en ese momento veíamos que incrementar el impuesto era una buena medida para nuevamente cumplir como el doble objetivo, tanto de salud pública como el objetivo fiscal. Siempre desde el punto de vista nuestro de ministerio, nosotros decíamos lo fiscal es en el segundo plano. Si es una consecuencia que vamos a tener mayores recursos, perfecto, está bien, pero la idea es siempre, el objetivo siempre principal es el objetivo de salud pública, porque además sabemos que ese es el objetivo que en el largo plazo nos va a generar la sostenibilidad del gasto. Pero digamos que la reflexión la hacemos como en el doble sentido. Y adicionalmente a esa reflexión, si bien hay espacio para incrementar el impuesto, tenemos que avanzar como país rápidamente en las otras medidas que nos aseguren un mejor monitoreo, una mejor presupuestación, desde el reporte. Ustedes vieron en el reporte que las entidades territoriales tienen ciertas grandes falencias para llenar esa información y para darnos a nosotros la información adecuada para tomar las decisiones. Entonces, con las experiencias que vamos a ver en el transcurso del día y con cómo analizamos esta situación en otras partes, cómo podemos implementar estas medidas que, si bien no son fiscales, nos van a ayudar primero a mejorar el recaudo y segundo, a hacer un mejor monitoreo de las cifras tanto de consumo como de comercio, y en particular otras medidas que necesitamos nosotros, como ustedes como académicos, nosotros como funcionarios públicos y como tomadores de decisiones, para seguir avanzando en esta ruta que ya hemos definido. Yo creo que la ruta está definida y tenemos que seguir avanzando por esa ruta, pero tenemos que hacer acciones tanto de corto plazo como de mediano plazo y seguir buscando como ese norte, que es disminuir la prevalencia de consumo del tabaco. Esa era como la reflexión. Solo una reflexión muy pequeña. Yo quiero retomar cuando uno, más o menos los que han trabajado estudios de política fiscal, uno de los impuestos más difíciles de su gobernanza es el impuesto al cigarrillo, porque tiene diferentes actores y dolientes. El ministerio mismo tiene dos visiones, desde financiamiento, pero desde salud pública, pero hay diferentes actores institucionales en el territorio, en lo nacional, que se verían afectados por una política para cualquier lado. Eso es muy importante, por eso yo creo que estas son las mesas más efectivas que podamos dialogar, porque al final de los días, pues dado que esa gobernanza está así, la única forma de darle y empezar a lograr una política efectiva y beneficiosa para el país es que todos nos reunamos a empezar a identificar cómo lograr lo último que acabas de decir, hacer que estas políticas costo efectivas de aumento de los impuestos mejoren la calidad de vida de la población.